Tenemos al otro lado ya del hilo telefónico a nuestro segundo entrevistado del día, don Eduardo Bolsonaro. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Luis por la oportunidad de hablar con los españoles y los europeos, porque las cosas que se pasan en Brasil son increíbles. Pues por eso le queríamos llamar y le agradezco muchísimo que nos atienda, porque están llegando de Brasil noticias enormemente alarmantes que indican que Brasil va camino cada vez más de una dictadura. ¿Estoy exagerando si lo digo así? No. Hasta yo, Luis, hablo que ya estamos en una dictadura. Yo siempre hablo, por ejemplo, del caso del diputado Daniel Silveira. Daniel Silveira es un diputado que grabó un video en su teléfono y pasó adelante por WhatsApp. Y después, cuando llegó al conocimiento de un juez de la Suprema Corte llamado Alexandre de Moraes, él ordenó que la Policía Federal se fuera a su casa y lo prendió, envió al cárcel. Y eso se pasó por la noche, se pasó por encima de muchas y muchas leyes que están para proteger a los diputados, principalmente por cuenta de las cosas que hablan. Imagina vos que un diputado de España se fue arrestado, está en el cárcel por cuenta de algo que habló. Y encima de esto recibió una condena de 9 años en el cárcel. Este diputado está ahora en el cárcel con una sentencia de 9 años, imagina vos. Y encima de esto, para finalizar, Luis, mi padre, cuando se pasó todo eso, mi padre era presidente. Entonces, el presidente Jair Bolsonaro concedió a este diputado el perdón presidencial. Pero cuando Jair Bolsonaro salió de la presidencia en enero de 2023, la Suprema Corte canceló, anuló a este perdón presidencial. Este es el nivel de que están pasando las cosas en Brasil, para que tengan noción de un por ciento de lo que está pasando en Brasil. Bueno, hemos visto cómo ha intervenido Elon Musk en la polémica contando datos absolutamente escandalosos. Por ejemplo, que este juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, había ordenado a Twitter que cancelara cuentas de diputados de la oposición, que cancelara cuentas de periodistas, que censurara mensajes de diputados de la oposición y de periodistas, y además le había ordenado a Twitter que hiciera todo eso sin revelar que era por orden judicial. Bueno, es que eso no pasa en ningún país democrático, es una barbaridad. Y la cosa es que todo el día están pasando cosas nuevas. Está absolutamente correcto, Luis. Y este tema es un tema que no se puede más hacer una división entre derecha e izquierda. Es un tema que estamos hablando de la libertad de expresión, libertad de prensa. Hoy, a 3 periodistas brasileños que están exilados en Estados Unidos y no pueden volver a Brasil. Y encima de todo eso, mira, un diputado brasileño, Nicolás Ferreira, preguntó a Elon Musk: Elon, por favor, dámenos más información sobre lo que está pasando. Y Elon Musk habló para este diputado, Nicolás Ferreira, que no se podría en este momento hablar más sobre este tema, porque sus funcionarios de Twitter Brasil están bajo amenazas y podrían ir al cárcel. Entonces primero va a sacar a estas personas de Brasil para entonces hablar más. Y hoy estamos aquí en Bruselas hablando con muchos diputados, eurodiputados en el Parlamento Europeo sobre este tema también. Y hoy llegó a nuestro conocimiento de que el Congreso de Estados Unidos está llamando a Elon Musk para una audiencia pública para que hable sobre lo que está pasando en Brasil. Y como respuesta, la Suprema Corte de Brasil, más lo que hablar todos los 11 jueces de la Suprema Corte, hablando en favor de Alexandre de Moraes, ellos están ahora poniendo para que la Suprema Corte de Brasil mire la constitucionalidad de la ley que aquí llamamos en Brasil de marco civil de la Internet. O sea, están reaccionando a ver, se pone, que se pasa que Alexandre de Moraes está haciendo las cosas. Y después, ellos, de la Suprema Corte, que ya están acostumbrados a legislar, ellos van a hacer adecuaciones legales para decir
que Alexandre de Moraes está haciendo las cosas de acuerdo con la ley. Es increíble, dictadura total. Hay una cosa que quizá no entienda nuestra audiencia. Su padre, Jair Bolsonaro, era el presidente brasileño. ¿Cómo es posible que dejara que pasara esto? Es decir, como presidente brasileño, ¿no tenía la autoridad para evitar que toda esta especie de internacional progre tomara el control de la justicia brasileña? Porque lo que se ha producido es un asalto a la justicia brasileña que luego se está utilizando como ariete contra la oposición para acabar con el régimen democrático. En Brasil, Luis, se pasó algo raro, que es, elegimos a un presidente conservador sin tener ninguna estructura conservadora. Ni un partido tenemos nosotros. Ahora tenemos un partido donde las cosas están caminando, pero en Brasil, 2018, no teníamos una prensa más a derecha, no teníamos una universidad conservadora, nada de eso, sindicato, nada. Entonces, ¿qué se pasó? Es que con mucha dificultad, teniendo muchos bloqueos en contra de las cosas que intentaba hacer Bolsonaro, se pasaron todas esas cosas. Entonces, tenemos el soporte popular de las personas en la calle, todo eso está bien, tenemos. Pero los poderosos que manejan el poder de la caneta, de hard power, eso no teníamos. Entonces, se fue muy raro y despertó la conciencia de que necesitamos hacer mucho más lo que solamente estar en la política con el presidente. Necesitamos de más estructuras. Por eso también me encanta ir a España y tener contacto con mis amigos de Vox, porque ahí hablo con personas del Foro de Madrid, de Fundación Disenso, como por ejemplo Germán Teres, que está recibiendo a nosotros aquí, nos invitó para que veníamos yo y más algunos parlamentarios de Brasil a hablar lo que está pasando en Brasil, justo porque no tenemos una gran prensa que hable o que está realmente se pasando en Brasil. Entonces es necesario que nosotros salgamos de Brasil para llevar esas informaciones afuera. Estamos ahora finalizando, Luis. Estamos ahora en abril de 2024. Las cosas están se pasando desde 2022 al menos. Es muy, se pasó mucho tiempo y no conseguimos hacer una reversión de estas cosas que están se pasando. Entonces estamos yendo afuera de Brasil, porque en contra las decisiones de la Suprema Corte, ¿a quién nosotros podemos recurrir? No hay. Entonces, esta es la situación que está se pasando hoy en día. Pues le quiero hacer una pregunta a don Julio Ariza, don Eduardo. Eduardo, buenos días allí en Brasil. Bueno, estoy en Bruselas, Julio. Ah, estás en Bruselas. En Brasil. En Brasil ahora son 4:40 de la mañana. Claro. O sea, son buenos días en cualquier caso. Lo que pasa es que serían días peores si fueran las 4:40. Eduardo, la gente aquí quizás desconoce que Brasil es un maravilloso y enorme país gobernado por un señor que estaba en la cárcel condenado por corrupción y que fue indultado y sacado de la misma para que pudiera ser presidente por este señor Alexandre de Moraes, porque el señor Lula había aceptado una comisión de varios millones de dólares de una compañía llamada Odebrecht que ha causado prácticamente el pánico en la mitad de los países iberoamericanos. Sí, es verdad, Julio. Y en este punto Elon Musk también está hablando sobre este tema, que es muy claro. 2 años antes de las elecciones, Lula estaba en el cárcel y inelegible. Pero ahora está se pasando que lo sacaron del cárcel y se fue electo presidente en las elecciones más, ¿cómo se puede hablar?, más obscuras, más nebulosas de la historia de Brasil. Es decir, que es muy increíble imaginar que una persona que está en el cárcel 2 años después se va a ser el presidente de un país. Y encima de esto, Bolsonaro, hasta hoy, aunque tenga la condición de inelegible, aunque no sea más el presidente, por donde va, tiene una multitud, un montón de personas que están siempre con él. Hasta invito a las personas que están escuchando nosotros a seguir a Jair Bolsonaro en las redes sociales, para que ahí miren la popularidad de Bolsonaro y hagan y saquen sus conclusiones. Es increíble todo eso.
La verdad es que he visto desde lejos, incluso creo que hay una imputación a Jair Bolsonaro por haber molestado o haberse acercado de forma imprudente a una ballena. ¿Es verdad o no? Es verdad, es verdad. Señora Lisa, imagina, eso es verdad. Bolsonaro está bajo investigación por ter acercándose de una ballena en el mar con su jet. Ahora, imagina ustedes o qué se teria pasado si Bolsonaro tuviera robado €1 que sea de las cuentas públicas. ¿O qué se teria pasado? Pero como no hay nada acerca sobre corrupción contra Bolsonaro, como no hay nada, entonces los de izquierda intentan hacer estas cosas. Y encima de eso, para finalizar, quien denunció al Bolsonaro se fue la ministra del Medio Ambiente de Lula da Silva. No se fue una persona cualquiera. Es decir, ellos están confortables con la situación donde están ahora, a punto de una ministra parar su trabajo y hacer una denuncia contra un expresidente por supuestamente molestar a una ballena. ¿Puede más, don Eduardo, puede más Alexander de Moraes que todos los poderes juntos que hay en Brasil? ¿Puede más Alexander de Moraes que el Congreso de los Diputados brasileño, que el resto de jueces, que los políticos, que los periodistas? Realmente, ¿cómo ha podido erigirse Alexander de Moraes en un verdadero dictador de un país tan grande y con tanta tradición ya política? Alexandre de Moraes, primero que no creo que hay jueces de la Suprema Corte suficiente para ir en contra de lo que está haciendo él. Es decir, él tiene soporte desde la persona que están ahí a su lado. Otro punto es que los jueces de la Suprema Corte, ellos son las personas que hacen juicio de los diputados y senadores. Entonces, ¿quién, de acuerdo con la Constitución de Brasil, quién podría poner un freno, quién podría parar a Alexandre de Moraes? Son los senadores. Empezar un proceso de impeachment. Y pedidos hay un montón. Hay senadores que piden impeachment de Alexandre de Moraes. Yo no creo hoy que teníamos votos suficientes para hacer el impeachment de Alexandre de Moraes, pero en esta situación ellos quedanse confortables. Entonces Alexandre de Moraes sabe que puede hacer lo que quiera, que las personas van a quedarse intentando manejar a la realidad o entonces no se importando con las leyes. Y está se pasando eso, porque lo que está se pasando en Brasil solo se pasa en países como Irán, China, Rusia, Cuba, Venezuela. No hay otro país donde se pasan estas cosas. Es inimaginable. Imagina vos, Santiago Abascal o Herman Terch, saca tu teléfono, hace un video y por la noche la Policía Federal arresta a él. Esto es inimaginable y después recibe una condena de 9 años. Esto para hablar solamente de uno de los casos. Y ahora el hombre más poderoso del mundo, el hombre más rico del mundo, está haciendo como que chistes sobre esa situación. Porque habló que Elon Musk tuitó hablando que Alexandre de Moraes tiene Lula en su, como se habla en español cuando sale con sus perros, en su colera, en su leash. En su bolsillo. En su bolsillo, sí, en su bolsillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo denuncias internacionales, intentando a ver al menos si tenemos un poquito si traemos un poquito de constrangimiento contra esta gente. Pues don Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana y créame que desde aquí, desde España, somos muchos los que seguimos con interés y con espanto lo que está pasando en Brasil, viendo cómo la deriva hacia la dictadura es cada vez más clara. Y bueno, pues seguiremos informando a nuestros oyentes de todo el tema y en especial del enfrentamiento con Elon Musk, cuya red social, Twitter, intenta silenciar ese juez del Tribunal Supremo brasileño llamado Alexander de Moraes. Muchas gracias, don Eduardo, y a su disposición siempre. Gracias Julio, gracias Luis y mucha suerte con su nuevo programa. Una vez más agradeciendo todo el soporte de los eurodiputados Rob Ross de Holanda y Herman Terch de España, porque están siendo increíbles con nosotros aquí. Realmente son personas que están luchando por la libertad y que tienen coraje suficiente de poner estos temas adelante. Muchas gracias. Gracias.